El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discípulos de Jesús decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, pueden sentarse. Y hoy en el Evangelio vemos que se presenta una discusión. ¿Sobre quién, como siempre? Sobre Jesús. ¿Y cuál es el tema de la discusión? Pues el origen de Jesús. El origen de Jesús. Por eso discuten. ¿Quiénes discuten? Pues los habitantes de Judea. Son los que están allí en discusión. Recordemos que en la tierra de Jesús, Israel, hay como se divide como en tres grandes partes. Al sur, Judea, capital Jerusalén, más al norte, Samaria, y más al norte, Galilea. Y el tema de la discusión es muy claro, el origen de Jesús. Algunos dicen que es el Mesías, otros que no es el Mesías, que tenía que venir, unos que están diciendo que tenía que venir de Belén, la casa de David, y que viene de Galilea. Entonces están en esa discusión. Los judíos, o sea, los habitantes de Judea, los judíos son los habitantes de Judea, ellos eran los que se consideraban como los que conservaban la integridad de la palabra de Dios, conservaban la palabra de Dios pura, íntegra, creían eso. Y creían que los samaritanos, por estar más al norte, entonces habían perdido la fe, y por lo tanto los de Galilea, que estaban más al norte, pues estaban totalmente más perdidos en la fe, y por eso consideraban a Galilea como tierra perdida en la fe. La llamaban Galilea de los paganos, Galilea de los gentiles. Pero los judíos están equivocados en el origen de Jesús, ¿sí? Están totalmente errados en el origen de Jesús, porque creían que Jesús venía de Galilea, ¿sí? ¿Y Jesús dónde nació? En Belén, ¿sí? En Belén. Ellos estaban errados. Aquí en el Evangelio hay un error muy claro de los judíos, de los de Judea. Creían que Jesús venía de Galilea, pero ¿dónde nació? O sea, pero se había ido por ya saben, por las circunstancias, por
Sabemos lo de la huida a Egipto cuando estaba el niño pequeño y se había ido allá por la persecución de Herodes. Y Jesús, aunque nació en Belén, ¿se crió dónde? En Galilea. Allá en Galilea hay, toda esa región del norte de Israel se llama Galilea, y allí es donde están esos aldeas que llamaban en esa época, nosotros diríamos como pueblitos, ¿sí? Está Cafarnaún, claro, que estaba a la orilla del lago o el mar de Galilea, que era como la más próspera, pero en ese sector está también Nazaret, que era un pueblo muy pequeño, más o menos por ahí de 50 casas en la época, como pueblo tapado, más pequeño, y ahí en ese pueblito de Nazaret fue donde Jesús se crió. No nació allá, pero en ese pueblito de Galilea se crió, y los judíos estaban pensando que Jesús había nacido en Galilea, pero nació en Belén, como dicen los profetas, como dice la Escritura. ¿Y qué pasa? O sea, que aquí en el Evangelio, y aquí es donde surge, o mejor nos centramos en el tema de hoy, ¿cierto? El daño que hace el prejuicio. Los prejuicios hacen muchísimo daño. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es una opinión que se tiene antes de que lleguen los hechos. O sea, somos muy buenos nosotros para hacer prejuicios. Cuando una persona está en el prejuicio, se ensordece y se enceguece para no recibir la verdad, para no recibir la realidad. El prejuicio es una negación de la verdad presente y por lo tanto también de la verdad futura. Y conocemos muchos prejuicios. Ustedes y yo sabemos de muchos prejuicios. Hay personas que tienen, por ejemplo, el prejuicio que la gente de raza negra tiene un coeficiente intelectual menor, ¿sí? Ahí usted ahí lo han dicho, ¿sí? Hay gente, no, los negros son, dicen así, menos intelectuales, ¿cierto? Para no pues entrar en confrontación, pero eso es un prejuicio, ¿cierto? Porque sabemos que hay personas de raza negra súper inteligentes, ¿sí? Entonces, como tienen ese prejuicio, pues no aceptan lo contrario, no aceptan al que piensa lo contrario. Por ejemplo, el que tiene el prejuicio también de que todos los musulmanes son fanáticos y son terroristas. Hay gente que tiene ese prejuicio, por lo tanto no van a aceptar que hay muchos que no son así. Algunos católicos, por ejemplo, también tienen el prejuicio que todo ateo es malo, ¿cierto? Que los ateos son, decimos, es ateo, entonces ya nos imaginamos, no, es malo, no cree en Dios, es un predicador de la perversión, de la inmoralidad, y resulta que hay ateos que tienen convicciones éticas muy buenas, morales muy buenas, costumbres muy buenas. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser ateo, que son cosas diferentes. Entonces, eso es lo que les pasa hoy a los conterráneos de Jesús. Tienen ese prejuicio sobre Jesús porque, no han conocido la realidad, están errados en la realidad, y ese prejuicio es el que hace que las autoridades judías no sean capaces de recibir la verdad y se cierran a la verdad, y el que se cierra a la verdad se cierra al bien. Entonces, el Evangelio de hoy nos invita a eso, a pedirle al Señor que nos libre de los prejuicios, de juzgar a una persona antes de tiempo, antes de conocerla, porque somos muy buenos para eso, para juzgar a una persona antes de conocerla. Que nos ayude a estar siempre abiertos a la verdad, que la Santísima Virgen María interceda para que esa verdad la recibamos como debe ser, esa verdad la recibamos abiertos a lo que pueda suceder, para que abiertos a esa verdad recibamos el bien de su amor, de su gracia, de su poder, y así hacer una comunidad y una comunión
de hermanos como Dios quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.